Bien, tenemos Historia Universal con sexto grado. Tema del día de hoy, la primera parte de Grecia. La primera parte de Grecia. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos para el día de hoy con ustedes. A ver, Grecia 1. Lo primero que debemos trabajar nosotros, lo primero que debemos entender nosotros es lo referente a la ubicación. ¿Dónde se encuentra lo que es la cultura griega? ¿Dónde se encuentra la Grecia antigua? Así es. ¿Ah? Y por favor, no me la confundan con Roma, porque muchos piensan que es lo mismo. Muchos piensan que es lo mismo y no es lo mismo. Grecia es una cosa, Roma es otra. Que por ahí pueden tener alguna relación de tipo cultural, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero que tengan algún otro tipo de relación, en cuanto a cronología, por ejemplo, no es que se desarrollaron al mismo tiempo. En cuanto a territorio, tampoco, no, son territorios diferentes. A pesar que Roma abarcó más, o a pesar que Grecia llegó a partecitas que le pertenecieron alguna vez a Roma. Entonces, eso es lo primero que tengo que aclarar. Pero vamos mejor desarrollándolo para que me entiendas mejor. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Dice, Grecia se ubica en el sudeste del continente europeo. En el sudeste del continente europeo. O sea, parte sur y parte este del continente europeo. Parte sur y parte este del continente europeo. ¿Está bien? Así se toma esto. En una zona llamada la península de los Balcanes. La península de los Balcanes. Los Balcanes tienen tres penínsulas. O discúlpame, ¿qué estoy hablando? Europa tiene tres penínsulas grandes, inmensas, y que la gente las reconoce. La península ibérica, donde está España y Portugal. La península itálica, donde está Italia. Y la península balcánica, donde está Grecia. Son tres penínsulas en toda Europa. Tres penínsulas grandes, por cierto. Entonces nosotros nos vamos a la península de los Balcanes. Esa es la que nos interesa. Su territorio se divide en, a ver, ¿cómo se divide el territorio griego? Hay una Grecia continental, por ejemplo. Hay una Grecia continental. ¿A qué le llaman Grecia continental? Grecia continental le llaman al continente europeo. ¿Ok? No a las islas, sino al continente, al territorio. Y eso corresponde a Ática y al Peloponeso. Hay otras regiones, Épiro, Tesalia, Beocia, Focia, no te preocupes por eso. Tú me tienes que decir que Grecia continental tiene a Ática y el Peloponeso. ¿Me entiendes? ¿Cuál es Ática, profesor? Ática es esta zona de aquí. Esta zona de aquí, donde está ¿qué cosa? Atenas. ¿Ves? Esto es Ática, porque está Atenas. ¿Y esta zona de acá cómo es? El Peloponeso. ¿Me entiendes? Entonces, Ática y el Peloponeso. Así es la situación, por si acaso. Así es la situación. Ática y el Peloponeso. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener a Ática y al Peloponeso. ¿Ok? Así que no te vayas a olvidar de ello. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Grecia continental. ¿Ya? Grecia insular. Si te dicen Grecia insular, es las islas de Grecia. ¿Está bien? Las islas de Grecia. Islas del mar Egeo,
y jónico, como Salamina, Lesbos, Rodas, Cícladas, Itaca, etcétera, etcétera, etcétera. Grecia insular, las islas simplemente. ¿De dónde, profesor? Del mar Egeo y del mar Jónico. ¿Dónde está el mar Egeo? Acá está el mar Egeo. ¿Y dónde está el mar Jónico? Acá, al lado izquierdo, parte occidental, mar Jónico. Entonces, todas las islas que rodean la parte de Grecia son Grecia insular. Acá está Creta, acá está, mira, Tera, Melos, Samos, Mileto, etcétera, 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 etcétera. Hay varias islas, un montón de islas. Acá están las más grandes incluso en el mapa. ¿Ok? Esa es la Grecia insular, la Grecia de las islas. ¿Está bien? De las islas. Ya está ya. ¿Qué más, profesor? La Grecia Magna. Se llama la Grecia Magna o Magna Grecia. Y la Grecia Magna, como dice acá, está al sur de Italia y en la isla que está a su costado, la isla de Sicilia. Sur de Italia y la isla de Sicilia. Ahí se encuentra la Grecia Magna. La Grecia Magna. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde al territorio griego. Al territorio griego. ¿Quieres ubicarte mejor? Porque aquí ya lo ves dónde estamos, ¿ah? ¿Quieres ubicarte mejor? Vamos a ubicarnos mejor. Vámonos para ubicarnos mejor. Aquí está. Ya estás viendo mi nueva pantalla. ¿Ok? Ya estás viendo mi nueva pantalla. Y vamos a colocar acá Maps. Tengo el Google Maps. Y quiero que nos vayamos primero a lo que es Grecia. Grecia. A ver. Llegamos a Grecia. Entonces imagínate, aquí está. Aquí está. Este es Grecia. Este que dijimos, mar Egeo. Este que dijimos, mar Jónico. Esta de acá, ¿qué cosa es? Atenas, península de Ática. ¿Y este qué cosa es? Atenas. No, discúlpame, Esparta. Península del Peloponeso. Mira, por eso acá está Esparta. Todo esto es el Peloponeso. Todo esto es Ática. En Ática, Atenas y en el Peloponeso, Esparta. Y de ahí tenemos un montón de ciudades, ¿no? Un montón de islas. Acá están, mira. Islas Egeas, porque pertenecen al mar Egeo. Ahí están todas las islas, mar Egeo. Ahí están todas las islas. Todas. Ok, todas. Y acá está la isla de Creta, que ahorita la vamos a ver. Y aquí, mira, esas son islas del mar Jónico. Ahora, profesor, nos faltó ubicar la Grecia Magna. Dijo usted el sur de Italia y la Sicilia. Ya, ¿qué dice acá? Sicilia. O sea, esta isla de acá le pertenecía a Grecia. Era dominada por Grecia. Esta isla de acá, que ahora pertenece a Italia, donde están las ciudades de Palermo, de Catania, todo esto le pertenecía a Italia. Y además esta parte final. El taco, como dicen. Todo el taco de ese zapato. Ese taco de zapato es ¿qué cosa? La Grecia Magna. Magna Grecia. O sea, lo que está al sur de la península itálica, esto de aquí. ¿No? Tú sabes que Italia es el país en forma de bota, ahí está, mira. Al sur, eso se llama la Magna Grecia. Además, ¿cómo se llama la isla? Sicilia, es la Magna Grecia. Grecia continental es el territorio, y Grecia insular son las islas. ¿Estamos bien? Creo que no va a haber problemas ahí. Creo que no podría haber inconvenientes. No sé, a ver, me entendieron, creo, ¿no? No hay problema. A ver, continuamos. Continuamos con nuestras diapositivas. Ya estamos ubicados entonces. Ya estamos ubicados, ya sabemos dónde está esto de aquí y avanzamos. ¿Qué cosa es esto, profesor? Esto de acá es las etapas de Grecia. Las etapas de Grecia. Profesor,
¿Me tengo que aprender todas las etapas? Tranquilo, no. Por ahora no. Por ahora yo quiero que veas a nivel general cómo son las etapas para que me puedas entender cuál parte estamos estudiando. Mírame, escúchame bien. Por ejemplo, lo más antiguo de Grecia es la denominada civilización minoica. La civilización minoica, ¿ya? Minoica, es del rey Minos, es del Minotauro. O sea, si me hablan del rey Minos y del Minotauro, son los orígenes de Grecia. Correcto. Los orígenes de Grecia. ¿Y dónde está eso? Eso está en la isla de Creta, donde encontramos el palacio de Knossos, donde vivieron justamente los gobernantes. Profesor, tal vez lo que voy a decir suene raro, pero es verdad. Mi cámara se ha quemado y huele muy mal. O sea, que ha quemado. Mi mamá dice que se apague un momento. No hay problema, Gabriela. Sí, sí, sí. Huele un poquito mal, claro. Sí, Es, profesor, está quemado, sí, huele a ten quemado. mucho cuidado con eso. Más bien desconéctalo de la computadora. Desconecta de la computadora. Sí, ya lo desconecté, profesor. Ya, ok. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Bien. eh, a ver. Bien. eh, a ver. Entonces, la civilización minoica es esa, la del rey Minos. La del rey Minos. Ok, la del rey Minos, no te olvides. ¿Está bien? Ahora, la siguiente etapa es la civilización micénica. ¿Dónde se da? En Micenas. Donde aparecen los aqueos, uno de los pueblos de fundación de Grecia, y por primera vez ciudades fortificadas. Listo. Esas dos etapas, que son las más antiguas de Grecia, sí se estudian. Eso sí se estudia. ¿Me entiendes? Eso sí se estudia. ¿Ya? Minoico, micénico, en ese orden. En ese orden. Ahora, la etapa que viene, por lo general, no se estudia. ¿Por qué? Se le llama época oscura. Ya lo voy a poner con otro nombre para que de ahí lo tengas referenciado. Se le llama época oscura por el hecho de que no hay mucha evidencia histórica de las cosas que pasaron durante esta etapa. Por eso le llaman época oscura. Lo que sí se sabe es que aquí nacen las polis. ¿Qué cosa es eso de las polis? Las ciudades-estado. No entiendo, profesor. Lo que pasa es que ahora tú conoces los estados. Un país, un estado, ¿sí o no? Un país decide sobre un territorio inmenso, que esto, que lo otro. En ese tiempo, las ciudades así pequeñas eran un estado. O sea, eran como pequeños países. Y las polis eran eso. Por eso Esparta pertenece a Grecia. Esparta pertenece a Grecia. Correcto, pertenece a Grecia. Atenas pertenece a Grecia. ¿Ellos cómo se llaman? Griegos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que tienen un gobierno unificado, único? No, no, no. Cada poli, o sea, cada ciudad, tiene su propia historia, sus propios gobernantes, sus propios problemas. Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Está bien? No es como los incas, no es como Roma, que todo está unificado, no es como Egipto, que todo está unificado, no. Roma es un territorio donde viven varias polis o ciudades. Por eso incluso van a pelear entre ellos. ¿Me entiendes? Van a pelear entre ellos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Bien? Y por eso dicen, la época oscura. Y ahí estoy señalando por qué nacen las polis. ¿Ah? Luego viene la época arcaica, también lo coloco de verde. ¿Por qué? Porque no hay mucha información sobre esta época. Se está estudiando en gran cantidad.
Aquí vamos a tener regímenes aristocráticos, o sea, el gobierno de los nobles. Vamos a tener tiranías populares, o sea, tiranos, autoritarios, que quieren imponerse en este momento de la historia griega. O sea, todavía Grecia en este momento no es nada. No es nada. ¿Ok? No es nada. Colonizaciones, o sea, tratan de ir a otros lugares a tener colonias, a tener lugares de dominación. Eso sí lo que tratan ellos, por si acaso. Eso sí lo tratan ellos, por si acaso. Bien, listo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a tener? Ahora sí, regreso al amarillo. Regreso a este color porque esta sí se estudia. Esta sí se estudia y nosotros también lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, así de simple. ¿Ok? ¿A qué se refiere? La época clásica. Si me dicen época clásica, es las ciudades clásicas, las que lograron un mayor desarrollo. ¿Ok? ¿Ya? Un mayor desarrollo. Y en este caso, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. ¿Es el apogeo de qué cosa? Es el apogeo, ok, es el apogeo de Atenas. Es el apogeo de Esparta. Ok, Atenas y Esparta se convierten, por si acaso, en las principales ciudades-estado. En las principales ciudades-estado. O sea, profesor, Grecia tenía entonces otro tipo de ciudades, claro, claro que tenía otro tipo de ciudades. Mira, te digo una cosa, había Esparta, Atenas, Maratón, Lesbos, Rodas, Mileto, ¿ok? Mileto, Troya, por ejemplo, los troyanos, pues, ¿no? ¿No? Troya, ¿no? Había Tebas, ¿no? Y así había un montón, Maratón, ¿no? O sea, varias ciudades-estado, varias, pero de todas ellas estudiamos dos, Atenas y Esparta. Atenas, los intelectuales, mente sana en cuerpo sano, Atenas. ¿Me entiendes? Mente sana en cuerpo sano. En cambio, los espartanos eran los guerreros. Eran los más fuertes guerreros de aquella época. Yo supongo que todos ustedes han visto, por ejemplo, la película 300. ¿O no han visto? Un poquito muy fuerte de repente, pero ¿cómo se dice? Muchos chicos la ven con sus padres. La película 300. Claro, yo no he visto, Matías se ha visto. Ya, 300, ¿no? Es una película que te da a conocer la pelea de los griegos y los persas, ¿no? Conocida como la que dice acá, mira, guerras médicas. Las guerras médicas. Ahí en los 300 aparece pues el popular Leónidas. Aparecen los espartanos. ¿Me entiendes? En la batalla de Termópilas, el paso de las Termópilas. Aparece el persa Jerjes, Artajerjes, ¿no? Esos hombres que iban con escudo y con su espada acá, ¿no? Espartanos, ¿me entiendes? Cuando hablan de espartanos, espartanos, no sé si habrás visto eso. Era la forma como peleaban. A los espartanos los formaban desde pequeños para la guerra. Ser guerrero era la actividad principal en Esparta. Ahorita vamos a hablar de Esparta, pero acá quiero que entiendas que Atenas y Esparta es la Grecia clásica, el apogeo clásico, la época clásica por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? Guerras médicas, ahí está. También se desarrolla en esta época clásica.
¿Llega Grecia a su máximo nivel con ellos? Sí, sí llega a su máximo nivel. Pero luego va a haber una época helenística. Una época helenística. Eso va a haber, por si acaso. ¿Y a qué se refiere con época helenística? Bueno, se refiere a la época donde va a haber, ¿ok?, la presencia de Macedonia, un pueblo que estaba al norte de Esparta, al norte de Atenas, y que dominará toda la península de los Balcanes. ¿Y cuál es la importancia de eso, profesor? El hombre que los va a dominar. O bueno, para ser sincero, el hijo del hombre que los va a dominar, porque los dominó Filipo II, que casi muy pocos lo conocen, pero su hijo fue recontra conocido. Su hijo es el que hizo la fusión cultural entre Oriente y Occidente. Y en los pueblos donde él llegaba, fundaba una ciudad en honor a su nombre. Fundaba una ciudad en honor a su nombre. Tiene también varias películas. Una de esas películas es Alexander. Claro que no se llama Alexander realmente, pero así le ponían, ¿no? Alexander. Llegó a Egipto. Conoció a la famosa Cleopatra, de quien también quedó enamorado. ¿Quién será este hombre que construyó varias ciudades en honor a su nombre? Incluso en una de esas ciudades tenía un faro que alumbraba en la noche en medio del mar Mediterráneo. Y ese faro estaba también construido en base a su nombre. ¿Alguien ha escuchado de ese hombre? Es un nombre compuesto. Su nombre comienza con A, termina en O, y su apellido es con M y termina en O. Ahora sí, dígame, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es ese personaje del que estoy hablando? A ver, ¿quién es ese personaje que logró fundar varias ciudades con su nombre? Nadie. A ver, nadie. Nadie se le ocurre. ¿Nadie ha visto también la película Alexander? ¿Nadie ha visto Alexander? Alexander. No sabe, dice. Bueno, no se preocupen, acá estamos para saber. El popular Profesor, Alejandro Magno. Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores que ha tenido la historia. Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Por eso tú vas a ver que en aquel tiempo hay varias ciudades que se van a llamar Alejandría. Alejandría. ¿En honor a quién? A Alejandro Magno. Hay varias Alejandrías. Y tú buscas, por ejemplo, Maravilla Antigua, y en las maravillas antiguas del mundo va a haber Faro de Alejandría, que es su hora máxima, pues un faro de Alejandría. ¿Cómo funciona el faro si para ese tiempo no había electricidad? Con todo eso para preguntarse. Impresionante lo que hizo Alejandro Magno. ¿Ok? Bien, pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Ok? Continuando con el tema, vamos a tener la siguiente parte. Mira, esa siguiente parte se llama civilización egea. Mira, civilización egea. ¿A qué se le llama civilización egea? Profesor, no está aquí, mire. No está aquí. La civilización egea es esta de acá y esta de acá, las dos primeras. Por eso dice acá minoico, micénico. ¿Ves? Minoico, micénico. Acá está. Minoico, micénico. Esa es la etapa. Y ahora, ¿qué hay que saber de esta parte?
¿qué es lo que tenemos que saber de esta parte? Tenemos que saber lo siguiente. ¿Está bien? Tenemos que saber lo siguiente. Escúchame bien, ¿eh? Tenemos que saber lo siguiente. Dice acá. A ver, dice acá. A ver, un ratito. Acá está. Ya está. Listo. ¿Ya? Periodo cretense o minoico. Periodo cretense o minoico. Esa es la primera parte. Cretense o minoico. Esa es la primera parte. Periodo cretense o minoico. ¿Está bien? Cretense o minoico. Listo. Eso es, cretense o minoico. Ya está. Mejor así con este colorcito. Lo pasamos y ya está. ¿Ya ves? Ya está. Cretense o minoico. Este periodo de aquí, este periodo de acá, cretense o minoico, tiene las siguientes características. Tiene las siguientes características. Un gobierno talasocrático. ¿Qué es eso, profesor? Un gobierno de los comerciantes del mar. Nada más. Un gobierno de los comerciantes marítimos. Como son una isla, su principal actividad es el comercio marítimo, ¿no? Son una isla, por lo tanto, su principal actividad es el comercio marítimo. ¿Está bien? El comercio marítimo. ¿Ya? Su rey más destacado, el rey Minos. El rey Minos, del Minotauro. El rey Minos. Las ciudades importantes del periodo cretencio-minoico, la ciudad de Nosos. La ciudad de Nosos, que es esta que está aquí. Tiene otra, Faestos, Agia Triada, pero tú me vas a decir la ciudad de Nosos. Es la más importante, la ciudad de Nosos. Y este periodo llega a su fin con la invasión de un pueblo llamado los aqueos. Los aqueos llegaron a lo que es Creta, la isla. Llegaron a lo que es Creta y acabaron con los minoicos. Nada más. Esos 3 puntos me tienes que saber por si acaso. ¿Está bien? Esos 3 puntos son los que me tienes que saber. Del periodo cretense o cretominoico si quieres, o simplemente minoico. Nada más. Luego tengo un periodo micénico. Dice acá, micénico o también llamado cretomicénico, porque sus orígenes están en Creta. Sus orígenes. A ver, ¿qué tenemos en Micenas? Tenemos ciudades amuralladas. Por primera vez, ciudades amuralladas. Eso quiere decir que había constante enfrentamiento con otros pueblos. Eso es lo que me da a entender. Ciudades amuralladas, ciudades con murallas. Ok, ¿cuáles son sus ciudades importantes? Si en el periodo cretense es Nosos, acá hay 2, Tirinto y Micenas. Tirinto y Micenas. Son las 2 ciudades, ¿no? Este, por ejemplo, es parte de lo que es Micenas, con una portada donde hay 2 leones, por ejemplo, de piedra. Entonces, esto es lo que vamos a tener en estas ciudades de este periodo. Tirinto y Micenas, recuérdalo. ¿Qué más debo saber del periodo micénico? Debo saber que aquí es donde se produce la guerra de Troya. ¿Habrás escuchado? ¿Habrás visto la película Troya de repente? Con Aquiles, con Héctor, ¿no? ¿Habrás visto la película, supongo yo? O no sé. Muy bien, Matías, sí, se ha visto, dice Matías. Y espero que todos hayan visto la película Troya, sobre el caballito de Troya, claro, el caballo de Troya, donde aparece Aquiles. Tú sabes que hay una parte que dicen el talón de Aquiles, ¿sí o no? Que era la única parte débil que tenía este gran hombre griego, ¿no? Aquiles. De ahí las murallas de Troya, que eran inmensas, grandes, que nadie podía pasar. La única manera como pudieron derrotar a Troya es haciendo el caballo de Troya. Entonces debes haber visto también esa película, supongo yo. La guerra de Troya. Y este periodo llega a su fin con un pueblo llamado los dorios. Invasión de los dorios.
Los dorios que trajeron el hierro, los jonios y los eolios. Ya está. De esa manera es. Entonces, ahí también tengo que aprender 3 puntos más. 3 puntos más. Mira, estoy marcando claramente, resaltando cuáles son las partes que debes conocer, por si acaso. ¿Cuáles son las partes que deben conocer? ¿Ok? ¿Ya? Así que no se vayan a olvidar, por si acaso. ¿Listo? ¿Ya? Eso es. Ahora, otra cosa más. Ya está, mira. Creto-minoico, creto-micénico. No te olvides, ¿ah? Creto-minoico, creto-micénico. No te olvides, por favor, ¿ah? Listo, sigamos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Periodo clásico. A ver, regreso, profesor. O sea, ¿qué he visto? He visto la civilización minoica. Y el profe me ha dicho que tengo que aprender 3 puntos de eso. He visto la civilización micénica y el profe me ha dicho que tengo que aprender 3 puntos de eso. Y de ahí me voy ¿hasta dónde? Hasta la época clásica. ¿Me entiendes? Donde aparece Atenas de Esparta. Entonces ahí seguro me va a hablar de eso el profe. Vamos a ver. Periodo clásico. ¿Ya? Ok. Periodo clásico. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿no? Dice. Consolidación de las polis o ciudades-estado. Una poli es una ciudad-estado, no te olvides. Una poli es una ciudad-estado. O sea, ya te dije hace ratito, una especie de país independiente, ¿no? Consolidación de las polis o ciudades-estado. Ya está. De esa forma es. ¿Listo? A ver, ¿qué dice aquí? Dice, ¿no? Dice, sobresalen Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, Argos, etc. O sea, hay varias ciudades-estado, hay varias polis. ¿Está bien? Varias ciudades-estado, varias polis. Nosotros vamos a hablar de 2 ciudades-estado, Esparta y Atenas, y después de la invasión de Alejandro Magno. Esparta. Mira, Esparta. ¿Qué debes conocer? ¿Qué debes saber de Esparta, una de las ciudades-estado? Debes saber lo siguiente. Mira bien, escucha bien. Esparta, descendientes de los dorios. Descendiente de los dorios. ¿Ok? Descendientes de los dorios. Eso es. Son descendientes de los dorios. O sea, para yo ser considerado espartano, tengo que ser necesariamente descendiente del pueblo llamado los dorios. Si yo soy descendiente de algún otro pueblo, jonios, eolios, troyanos, hititas, cualquier otro pueblo, no debo ser considerado espartano. Espartano solamente si soy descendiente del pueblo de los dorios. Por eso se dice que los dorios son los fundadores de Esparta. Los dorios son los fundadores de Esparta. Ese es lo que se menciona, ese es lo que se dice por si acaso. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Listo. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. Luego de eso voy a tener lo siguiente. Escúchame, ¿ah? Luego voy a tener lo siguiente. ¿Ya? Voy a tener lo siguiente. Dice, ¿qué era Esparta? Una sociedad militarizada. O sea, ellos eran guerreros por excelencia. Guerreros por excelencia. ¿Está bien? Guerreros por excelencia. Y su gobierno era mantenido por una nobleza, por una aristocracia. ¿Me entiendes? O sea, esos guerreros, esos militares que se formaban ahí, era para defender a esa aristocracia. Por eso tenían una sociedad militarizada. ¿Entiendes?
donde a los chicos se les formaba desde los 7 años. Se les daba espadas de madera sumamente gruesas para que aprendan a manejar desde pequeño la espada. Y así no pudiera cargarlo, trataban de hacerlo. Eso era justamente lo que se buscaba en Esparta. Otra cosa más, buscaban la perfección sobre todo del cuerpo humano, sobre todo el gran desarrollo del cuerpo humano. Eso buscaban, la belleza física. En Esparta, si nacía un chico con alguna malformación, algún problema físico, ¿qué hacían? A ese niño lo llevaban hacia la parte alta de un monte, el monte Taigeto, como ves aquí en la imagen. Hasta aquí lo llevaban, hasta el monte Taigeto. Y desde la parte alta lo desbarrancaban. Sí, chicos, lo tiraban al abismo. A ese niño que tenía algún problema físico. En Esparta consideraban que tener un problema físico era un problema para la sociedad. Que ese chico no va a poder desarrollarse, no va a poder ser un gran guerrero como ellos lo querían. ¿Entiendes? Por eso un espartano, un soldado espartano siempre buscaba la perfección física. Y entonces cada año se revisaba a todos los nacidos y aquel que no cumpla, ¿no?, el reto de la perfección humana, simplemente se le botaba desde la parte alta del monte Taigeto. Nada más. Y así morían. Así era la sociedad espartana. ¿Dónde están ubicados? La región donde están ubicados se llama Laconia. También se le llama Lacedemonia. Comúnmente en tu mapa está Laconia. Ya está, Laconia. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. Laconia, o también se llama Lacedemonia, así que no hay problema. Pero Laconia, como ves en el mapa, es la más común. ¿Ya? Es la más común. ¿Cómo se llama la totalidad? La totalidad se llama Península del Peloponeso. O sea, los Balcanes, todos los Balcanes, tiene dos subpenínsulas. La península de Ática, donde está Atenas, y la península del Peloponeso, que es la que miras aquí. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Sigamos. Dedicados a la agricultura. ¿Ya? Dedicados a la agricultura. ¿Ya? Sociedad militarizada, gobernada por la aristocracia. Ubicados en la región de Laconia. Y ahora sí, dedicados a la agricultura. Rinden culto al dios Ares, que es su protector. Y practican la agricultura. Ahora, profesor, si ellos eran grandes guerreros, ¿cómo que practicaban la agricultura? Mira, ve, ellos eran grandes guerreros. Ellos eran grandes guerreros, pero ellos no tocaban las tierras que tenían. No tocaban las tierras que tenían. Ellos, para eso, ¿qué cosa? Para eso, ¿ok? Para eso, ellos lo que hacían era conseguir esclavos, someter a esos pueblos y convertirlos en esclavos para que trabajen sus tierras. Así era. Los sometían, los controlaban para que trabajen sus tierras. ¿Entiendes? Esa es la situación que se daba. O sea, un descendiente de Dorio jamás iba a ser campesino. Dueño de tierras, latifundista, sí, pero jamás iba a ser campesino. El campesino es el esclavo. Guerreros, vamos a buscar campesinos. Y se iban a un pueblo y lo dominaban, lo controlaban, y esos se convertían en esclavos que trabajaban sus tierras. Así era la situación. Así era la situación. Esparta, considerado su reformador político Licurgo. Ahí está. Listo. Ese es. Considerado su reformador político Licurgo. O sea, si a mí me preguntan,
¿cuál es el hombre gobernante más importante de Esparta? Tú vas a decir Licurgo. Es el más importante, Licurgo. Profe, ¿y Leónidas, el de la película? Ese es otro gobernante. Acá me interesa que tú me digas Licurgo. Es el gobernante más importante. Leónidas es importante por la guerra que tuvieron con los persas. ¿Ya? Por la guerra que tuvieron con los persas. Pero nada más. ¿Ya? Así que, ¿cómo se llama el gobernante principal? Licurgo. Recuérdalo, Licurgo. ¿Dónde? En Esparta. Todo esto que ves acá es netamente Esparta. Este era el típico, ¿no? Escudo y lanza de los espartanos en la realidad. Estos eran los dibujos que se encontraban en las paredes. Y ahora, ¿qué clases sociales había en Esparta? O sea, ¿cómo estaba dividida la sociedad? Y acá es facilito, no había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. 3 clases sociales en Esparta. Solo 3. ¿Ok? Ejemplo, acá. Clases sociales. Espartiatas. Así se llaman. Espartiatas. ¿Ok? Ya, espartiatas. A ver, dame. ¿Cómo se le llama? Entonces, espartiatas. También, ¿qué cosa? Espartanos. ¿Quiénes son ellos? Son los ciudadanos libres. ¿Me entiendes? Y para yo ser un ciudadano libre o espartiata, tengo que ser necesariamente descendiente de los fundadores de Esparta. ¿Y quiénes son los fundadores de Esparta? Aquí está. Dorios. Dorios. ¿Me entiendes? Dorios. Entonces, espartiatas, espartanos, son los descendientes de los dorios. Y son la clase dominante. Son la clase dominante. Espartiatas, espartanos. Ya está. Aquí, en el nivel medio, están los periecos. ¿Quiénes son los periecos? Son hombres libres y son extranjeros. Profe, pero si son hombres libres acá, ciudadanos libres, hombres libres, ¿no es igual? No. ¿Sabes por qué? Porque los espartiatas son descendientes de los dorios. Estos no lo son. Estos son libres, pero de cualquier otro pueblo. Pueden ser comerciantes, pueden ser carpinteros, lo que sea. ¿Ok? Pero son de otro, ¿qué cosa? De otro, ¿no? De otro pueblo. No son descendientes de los dorios. ¿Está bien? Eso es lo que debes tener en cuenta, por si acaso. ¿Ya? Eso es, por si acaso, lo que tienes que tener en cuenta. Y luego, los ilotas. ¿Quiénes son los ilotas? Los ilotas son los esclavos, así de simple. Ilotas, esclavos. O sea, profesor, las clases sociales en Esparta solamente son 3, nada más, son 3. ¿No? Acuérdate, Epi. Ese es en Esparta. Espartanos o espartiatas, periecos y lotas. Epi. ¿Ok? Espartianos, espartanos, descendientes de los dorios, ciudadanos libres, guerreros. Periecos, extranjeros, comerciantes. No son descendientes de los dorios, pero son libres. Y lotas, esclavos. Esclavos. Punto. Esas son las clases sociales. Y aquí es el tipo de gobierno. El tipo de gobierno. Y en el tipo de gobierno vamos a tener los siguientes. Y escúchame bien. Solamente, para que no te confundas, solamente lo que resalto con, ¿no? Amarillo.
Espartanos. A ver, Esparta. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Tiene una diarquía. ¿Qué significa diarquía? Significa 2 reyes. Esa es la primera etapa. Diarquía, 2 reyes. O sea, en Esparta había 2 reyes al mismo momento. Un religioso y un civil, como dice acá. 2 reyes, diarquía. Es que monarquía significa 1, diarquía significa 2. Simple. ¿Ok? Diarquía. Luego, segunda institución, la jerusia. La jerusia. ¿Y la jerusia qué cosa es? La jerusia es 28 ancianos que se reúnen en una asamblea, dice. Ellos son como decir el Congreso. El Congreso. Así serían, como decir el Congreso de la República. 28 ancianos reunidos en una asamblea y como el Congreso. Se hacen, ¿qué cosa? Hacen las leyes, la jerusia. ¿Me entiendes? Tercera institución. La tercera institución se llama Apeya. ¿Y qué es la Apeya, profesor? Es la Asamblea Popular, o sea, la Asamblea del Pueblo. ¿Me entiendes? Mientras que la jerusia hace las leyes, la Asamblea Popular llamada Apeya ve si esas leyes se aceptan o no se aceptan. Punto. ¿Me entiendes? La jerusia, los ancianos, hacen las leyes. Y la Asamblea Popular o Apeya aprueba o desaprueba esas leyes que hace la jerusia. Entonces, diarquía, jerusia, apeya es el orden. Diarquía, jerusia, apeya es el orden. ¿Y qué me falta? Éforos. ¿Y quiénes son los éforos? Los éforos son los que administran la justicia, son los jueces, son los que administran justicia, son los jueces. Ellos son, por si acaso, administran justicia, son los jueces. Entonces está facilito, pues. Diarquía, jerusia, apeya, éforos. Diarquía, jerusia, apeya, éforos. Diarquía, jerusia, apeya, éforos. Diarquía, 2 reyes. Jerusia, ancianos que hacen leyes. Apeya, asamblea popular que aprueba las leyes. Éforos, los que son jueces, administran justicia. Diarquía, jerusia, apeya, éforos. ¿Me entiendes? Estoy repitiendo y te estoy diciendo exactamente qué es lo que debes saber. ¿Ah? ¿Qué es lo que debes saber? ¿Ya? Listo. Hasta ahí sería la clase del día de hoy, la primera parte de lo que es Grecia, por si acaso.